vamos a resolver este siguiente ejercicio, esta fracción compleja. Entonces tenemos 3x sobre x al cuadrado más 2x más 1 más la segunda fracción x al cuadrado sobre x a la 2 más 4x más 4. Entonces se empieza resolviendo esta fracción, buscando qué método de factorización podríamos aplicar. Entonces podemos observar que esto de la parte de abajo es un trinomio. Entonces sería 3x sobre, abrimos dos paréntesis, más x al cuadrado sobre, abrimos dos paréntesis. Entonces se dice que el primer valor, x al cuadrado, se lo indicaría aquí en cada paréntesis y que se buscaría dos números que multiplicados den 1 y que sumados den 2. Entonces aquí ambos irían con los signos positivos. Serían dos números multiplicados entre unos que den 1, pues sería 1, 1 por 1, 1, y 1 más 1, 2. En esta segunda fracción haríamos el mismo método, x, ambos irían con el signo más. Dos números que multiplicados den 4 y que sumados den 4, serían 2, 2 por 2, 4, y 2 más 2, 4. De aquí, ¿qué más podríamos efectuar? Se podría sacar mínimo como múltiplo para resolver como una sola ecuación. Entonces sería el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones serían x más 1 y x más 2, porque aunque aquí en esta primera fracción no se repite, no está x más 2, en esta segunda fracción sí. Y igual acá, si acá no hay x más 1, pero en esta primera fracción sí. Entonces el mínimo común múltiplo son todos los valores que hay en cada fracción en la parte del denominador. Entonces el mínimo común múltiplo de esta ecuación sería x más 1 y x más 2. Entonces, ¿qué haríamos con este mínimo común múltiplo? Se dividiría el denominador. Entonces sería x más 1, x más 2 sobre x más 1 y x más 2. Entonces podemos observar que hay expresiones iguales tanto en el numerador como en el denominador, y cuando es así se puede cancelar. Entonces aquí habría, que aquí me equivoqué, sería aquí más 1 y aquí. Entonces aquí se podría simplificar cuáles son las mismas expresiones, x más 1 y x más 1. Entonces estos se cancelan y nos quedarían x más 2 sobre x más 1, y esto que nos queda lo multiplicamos con el numerador, que sería 3x. Entonces al realizar esta multiplicación quedaría 3x por x más 2 sobre x más 1. Y acá entonces iría en esta segunda fracción más, haríamos lo mismo, el mínimo común múltiplo se divide con el denominador. Entonces sería x más 1 por x más 2 dividido en x más 2 por x más 2. Entonces vemos que ahí es valores iguales, multiplicando
entonces se simplifican y entonces quedaría x más 1 por x más 2 y este restante se multiplicaría por x al cuadrado. Entonces quedaría sobre x al cuadrado x más 1 sobre x más 2. Entonces aquí tenemos que resolver estos paréntesis que hay acá arriba. Entonces sería 3x por x sería 3x al cuadrado más 6 sobre x más 1 más x al cuadrado por x, x elevado a la 3 y x por 1 x más x elevado al cuadrado sobre x más 2. Entonces aquí vemos que ya lo que resta hacer sería una suma de fraccionarios. Entonces haría lo que es la carita feliz. Entonces sería x más 1 por x más 2 y sería x más 2 por 3x al cuadrado más 6 más sería más x más 1 por x elevado al cubo más x elevado al cuadrado. Entonces aquí se resolverían estas multiplicaciones que hay entre los paréntesis. Entonces diríamos que x por 3x al cuadrado sería, entonces aquí ya entraríamos pues a efectuar la multiplicación. X por 3x al cuadrado nos daría 3x al cubo más x por 6, 6x más 2 por 3x al cuadrado sería 6x al cuadrado más 6 por 2, 6 por 2, 12. Rectifiquemos 13x por 3x al cuadrado, 3x al cubo, x por 6 sería 6x, 2 por 3x al cuadrado sería 6x al cuadrado y 2 por 6 sería 12. Entonces sería más x por x al cubo sería x elevado a la 4 y x por x elevado al cuadrado sería más x al cubo y 1 por x al cubo sería x al cubo y por último sería 1 por x al cuadrado sería más x al cuadrado. Entonces sobre x por x, x al cuadrado y x por 2 más 2x, 1 por x más x y 1 por 2, 2 más 2. Entonces aquí entraríamos pues a efectuar de sumas con signos semejantes. Entonces ¿quién está elevado al cubo? Sería este de aquí y este de aquí. Entonces tendríamos que 3x al cuadrado más x al cuadrado sería
4x al cuadrado más x al cuadrado, entonces sería 5x al cubo. ¿Cuáles están elevados al exponente al cuadrado? Entonces sería 6x a la 2 más, y es el único que hay, más 6x a la 2. Los valores que están elevados al cuadrado sería 6x al cuadrado más x al cuadrado, sería 7x al cuadrado. ¿Qué otros signos hay semejantes? Listo, entonces debemos de efectuar la suma con signo semejante. Entonces ya tenemos los de exponente al cubo, los de exponente al cuadrado. Nos queda los del exponente a la 1, que sería 6, más 6, que sería y nos queda este valor solitario, que sería más 12, y nos quedaría solo, que sería x a la 4, que por organizarlo lo pondríamos acá. X elevado a 4 más 5x elevado a 3 más 7x elevado al cuadrado más 6x más 2. Esto dividido en x al cuadrado más 3x más 2. Y esta sería la solución de este ejercicio.